Bom, para quem ainda não conhece, o Leonardo é meu amigo, e também estudante, de rabinato no Instituto Reformista de Buenos Aires. Então é meu revruta, e tenho um prazer enorme em tê-lo mais uma vez no nosso estudo semanal. Bem-vindo, graças. Gracias, Thais. Leonardo, empezamos con las brajot del estudio de Torah. ¿Quieres hacer? ¿Quieres que haga? Como prefieres. Hazlas tú, ¿sí? Ok. Então, nascemos, para quem está com o Sidur, Shavuotov está na página 44, como sempre, toda semana na mesma página, mas a gente gosta de repetir, né? Para se alguém não lembrar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu, la'asok bedivrei Torah. Bendito seja tu, Deus, que nos ordenaste, nos santificaste com as suas mitzvot, e nos ordenaste a lidar com as palavras da tua Torá, nos ocupar Amém. com as Amém. palavras da tua Torá. Amém. Ve'a'arev na Adonai Eloheinu et divrei Toratecha befinu vefi amcha beit Israel, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה, ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. Né? Nós vamos aprender, Amém. vamos aprender através do Leonardo, mas é Deus que nos ensina a Torá, no fundo, né? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu im kol amim venatan lanu et torato, Baruch atah Adonai, Noten a Torá. Bem-vindo, Amém. Leonardo, e obrigado a todos que estão aqui com a gente. Gracias a todos por venir, agradezco mucho la invitación. Voy a tratar nuevamente de hablar lentito para que todos nos entendamos y podamos superar la barrera idiomática y poder estudiar juntos Torá. Estamos en la semana de la Parashá Be'ar. Estamos ahí, es una parashá cortita, pequeña, un capítulo y dos pesukim, un capítulo y dos versículos. Generalmente la leemos junto con Bejucotai, pero por razones de Luaj, de calendario, este año tenemos más tiempo para repasar bien algunas cosas. Lo que les traigo hoy día es un análisis de fuentes para que podamos reflexionar sobre qué hacemos con esas fuentes. Es una propuesta muy respetuosa que espero que genere debate y que les permita también en estos 2 días que quedan para Shabbat, que seguro ahí en Shabbat todos vamos a comentarla para allá en alguna seudá, en algún momento comunitario o con la familia, podamos tener algunos elementos adicionales para poder tener esa discusión sobre estas leyes tan antiguas, que están tan vigentes y que son tan reinterpretables y de hecho hasta el día de hoy ya han sido vastamente interpretadas. El tema es cuál es el desafío para nuestra generación. Así que nos vamos a sumergir en varias fuentes. Hoy día vengo un poco más extenso que la primera vez, donde hablé no mucho, pero esta vez sí vamos a recorrer varias fuentes y vamos a ir viendo varias cosas. Nos vamos a enfocar principalmente en las leyes de Shemitah. Yo sé que también esta para allá habla de Yovel, pero ya Shemitah y Yovel juntos era mucho, arbe, ¿quién? Entonces vamos a espaciarlos un poquito, pero creo que los elementos que conversemos sobre las leyes de Shemitah del año sabático también van a servir como un puntapié inicial, un punto de inicio también para poder luego, en los días que quedan antes del Shabbat, hacer el ejercicio de releer también el Yovel. Muy bien, les voy a compartir en pantalla un material que les traje, no sé si puedo compartir. A ver, ¿cómo comparto? Peraí que eu não tô como host. Carol, você tá como host, Carol? Alô, Carol? Deixa eu só ver. Acho que a Carol tá como host. Eu não tô nem como co-host, aparentemente. Só um segundo, gente. Para Carol, Spotlight. Não tô conseguindo. Um minutito, por favor. Deixa eu pegar a Carol. Não, liguei pro Celso mesmo. Davi, você está como co-host. Mas eu não tô conseguindo colocar ele como
co-host, né? É. Enfim, eu não acho que eu não consigo fazer isso. Hum. Só o host consegue colocar como co-host. Então, cadê a Carol? Porque tem dois, eu vou associar, beleza? Eu vou ligar para ela. Um segundinho. Detalhe técnico. Alô? Oi, você põe o Leonardo como co-host, por favor? Vou te deixar de Co-host. Tá bom, obrigado. Beijo. Pronto, um segundinho, já vai colocar como co-host. E agora acho que eu consigo colocar isso. Co-host. Pronto, Leonardo, já pode compartilhar. Muito obrigado. Bien, Nada. estou aprendendo. Muito bem. Muy bien, entonces tenemos acá para Be'ar. Ya vamos a debatir un poquito o vamos a problematizar esta ubicación que nos da la Torá, que nos dice que estamos en el Ar Sinai. Ustedes sabrán que es difícil que estén a esta altura del texto si siguiéramos una lógica cronológica que estuviésemos en el monte Sinai. Algo más quiere decir esa explicación o esa indicación. Como resumen, entonces Dios instruye a Moshe para que les diga a los israelitas que cada 7 años la tierra observará un Shabbat de descanso completo, en el que no se deben sembrar los campos y no se deben podar las vides. Después de 49 años se celebrará el Yobel, el año del jubileo, y toda la tierra que se había vendido durante este periodo de tiempo debe ser devuelta a sus dueños originales. Tiene un poco de lógica, ¿no? Si no se ponía este control en lo que tenía que ver con el derecho de propiedad, una tribu podía comprarle, una tribu en una mejor posición económica podría comprar todas las tierras de otra tribu y dejarlas sin nada. Entonces, seguramente eso no era lo más adecuado para garantizar el orden social y económico del naciente Israel. Y por cierto, que tal vez podríamos resumir esa gran idea en todos con algo y nadie con nada, digamos. O sea, no podía ser que una tribu perdiera su heredad, perdiera también con eso su nombre, tiene todo un trasfondo espiritual de fondo. Si yo le quito la tierra a una tribu, borro la tribu y borro el nombre de la tribu y borro su descendencia. Es realmente impresionante. Y también, por otro lado, ¿cierto? Los esclavos deben ser liberados. Dios ordena a Moshe que les diga a los israelitas que no hagan ídolos, que guarden el Shabbat. Los comentaristas concordarán que este Shabbat no se refiere, o varios comentaristas van a decir que este Shabbat no se refiere al periódico de toda la semana, sino que se refiere al año de Shemitah. Y también se nos pide que veneremos el santuario. Mira lo interesante del orden. Vamos a ver varios ejemplos del orden en que los Pesukim nos proponen ciertas cosas, que a veces pasa desapercibido, pero es muy importante. Acá se nos dice que nos cuidemos de la Abodá Zará, que guardemos Shabbat, y finalmente dice que veneren el santuario. Como esta idea hegeliana, esta idea de Hegel, que la santidad del tiempo, la santidad temporal, es más importante que la santidad física del espacio. Incluso el lugar más sagrado de la tierra en aquella época, que luego, por razones políticas, al centralizarse el culto en Jerusalén, será lo que conocimos como el Beit HaMikdash, incluso lo que consideremos lugar más sagrado, no es tan importante como la dimensión sagrada del tiempo. Y esa dimensión sagrada del tiempo se va extendiendo. Desde Shemot 20, desde guardarán el Shabbat, 6 días trabajarás y el séptimo descansarás, ahora se extiende a la tierra, ciclos agrícolas, y luego también, ¿cierto?, a la condonación de deudas, lo vamos a ver también, y vamos viendo que este concepto se va expandiendo, vamos de lo pequeño expandiendo de lo general a lo específico, ¿sí? Duas observações, não para você, para o resto das pessoas. Para quem não fala espanhol, deudas são dívidas, né? Quando o Leonardo falou Avodá Zará, ele está falando de idolatria, isso em hebraico, claro, não em espanhol. Avodá Zará é idolatria, que é o que está escrito aqui, né? Não
fazer o curso. Me siento muy importante al tener un traductor. Eso es para grandes conferencistas. Sim, você Toda merece. verdad. Gracias. Bien, entonces, en general, sobre las leyes de Shemitah o del año sabático, si fuéramos, por ejemplo, a una lectura más bien racional y legal, sería bueno citar a Maimónides, que en el Tratado de Leyes de Shemitah y Yobel las define como un precepto positivo, que eso ya uno me parece como... por ahí Nehama Leibovitz, cuando cita a Maimónides, da a entender que casi que el precepto positivo es dejar descansar la tierra, pero quienes sabemos un poco más de términos legales, no solamente en la antigüedad, sino en la actualidad, sabemos que un precepto positivo es un precepto de hacer. Y eso a mí siempre, cuando uno lee a Maimónides, le cuesta que le haga sentido, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser una mitzvah de hacer la abstención de no tocar la tierra, digamos? Entonces, ahí podría haber una discusión. Pero en general, Maimónides dice que es un precepto positivo que consiste en interrumpir el cultivo de la tierra y interrumpir el mejoramiento de los árboles. A grandes rasgos implica, como decía, interrumpir el cultivo y renunciar a la propiedad en sentido absoluto del producto de la tierra. Eh, no es algo menor, ¿no? Esto perjudicaría, uno podría ver con una lógica comercial, a los agricultores, y de hecho la Torá señala, tal vez alguien se pregunte qué vamos a comer. ¿Qué vamos a comer, por ejemplo, en el caso del año del Yobel? ¿Qué hacemos? Es complicado. Y el objetivo que persigue también es doble: que coman los pobres, que coman los pobres de tu pueblo, y también, cierto, lo que podríamos leer hoy día en un lenguaje más actual, persigue la equidad social. Eso a grandes rasgos sobre Shemitah. Ahora lo que les quiero compartir, que es un poco más complicado que eso. Vaikra Kaf Hei, capítulo 25 del libro de Levítico. Espero que todos tengan su Humash a mano para ir corroborando lo que vamos leyendo. Pasuk Aleph, Vayedaber Adonai el Moshe Be'ar Sinai Lemor. Habló Dios a Moshe, habló Adonai a Moshe en el monte Sinai diciendo. El problema es que Dios le habló a Moshe en el monte Sinai por allá por Shemot 20, por Éxodo 20, 21, 22. De hecho, en el capítulo 23 de Éxodo encontramos por primera vez una mención al año de Shemitah. Vamos al capítulo 23, versículo 10 del libro de Éxodo. 6 años sembrarás tu tierra y recogerás tu cosecha. Empero en el séptimo la abandonarás y la dejarás yerma, para que coman los menesterosos de tu pueblo, y sus sobrantes comerá la fauna del campo. Ojo con ese orden. Primero los menesterosos, los necesitados, los pobres, humanos, y después la bestia, después el animal. Así como vimos delante que sutilmente el capítulo 26, versículo 1 y 2 de Levítico, pone en prioridad a la santidad del tiempo sobre la santidad de los espacios o lugares, acá nosotros vemos en el 23, versículo 10 y 11 de Éxodo, que la prioridad en cuanto al atendimiento de otros seres vivos, primero tiene al ser humano y luego a los animales. Es una idea que hoy día a algunos se les olvida, parece que para algunos es más importante adoptar mascotas, que por cierto es muy bueno, pero por cierto que tenemos que siempre poner la dignidad humana como una prioridad y el texto parece insinuarlo. Y dice entonces que... Só para esclarecer, mascotes, né? Pets. É isso que Pets. pets. Muy bien, entonces aquí ya encontramos la primera mención, pero de lo que luego nos aporta Moshe en Bear, no hay ninguna mención. O sea, para que nos vayamos entendiendo, en Shemot 23 se nos mencionan 2 renglones en 2 pesukim, someramente, livianamente el tema de Shemitah. Aquí ya en Levítico la cosa se profundiza. Y no termina aquí, va a seguir y va a volver a aparecer en Deuteronomio 15.
Espero que me alcance el tiempo para verlo todo completito y ir viendo esta evolución, digamos, si queremos verlo así, de las leyes de Shemitah. Rashi comenta, ¿qué tiene que ver el asunto del año sabático con el monte Sinaí? Al extremo de que las escrituras se sintieran obligadas a declarar expresamente dónde fue ordenado. ¿No fueron todos los mandamientos dados en el Sinaí? Pero esta declaración tiene la intención de sugerir la siguiente comparación. Las reglas generales de Shemitah, sus prescripciones específicas y detalles minuciosos fueron ordenados en el monte Sinaí. Así también todos los mandamientos con sus reglas generales y sus detalles minuciosos fueron ordenados en el monte Sinaí. Así se enseña en Torat Kohanim, en Sifrá, en relación a la parashá que estamos estudiando. Vean, me parece que la siguiente es la explicación de esto. Ya que no encontramos en Deuteronomio que la ley concerniente al reposo de la tierra en el año sabático se repitiera en los campos de Moab, me explico. Todos sabemos que Devarim es la repetición de la ley, por decir así, ¿no? Y lo curioso es que cuando se repite la ley, lo que está en Levítico sí se repite, pero se le agrega. Se le agrega la condonación de las deudas, que no está aquí. Entonces eso es una repetición que agrega. Eso es otra discusión, pero más o menos para que vayamos entendiendo a Rashi. Y se refiere al 34.1, se va al final de Devarim, cuando Moshe se está despidiendo. Y dice, el lugar donde Moshe repitió muchos de los mandamientos, el monte, los campos de Moab, contenidos en los otros libros del Pentateuco. Podemos inferir que todas sus reglas generales y prescripciones específicas deben haber sido promulgadas en Sinaí. Mira, si nosotros leemos el texto de la Torá solito, podríamos decir que hay un error de texto o que hay un error de compilación. De hecho, vamos a ver que hay un comentarista que señala eso. Para Rashi no. Para Rashi la razón de por qué Be'ar, estando ya bastante lejos del monte Sinai, se nos dice que Moshe recibe de Dios, Dios le habla en el monte Sinai, es porque seguramente esto que está en el 23 de Levítico también lo recibió Moshe en el Sinai. La mención expresa de Be'ar Sinai aquí, por lo tanto, parece innecesaria, pero la escritura al mencionarlo tiene la intención de enseñar respecto a cada mandamiento divino, cada dicho de Dios, que fue hablada a Moshe, que en cada caso ellos, sus reglas generales y detalles minuciosos, se originaron en Sinai y que solo se repitieron nuevamente en los campos de Moab. Explico a grosso modo. Rashi se está comprometiendo con una línea de interpretación. Dice la razón por la cual la parashá Be'ar parte con la indicación de que Dios le habla a Moshe en el Sinai, es porque seguramente lo que vamos a leer, lo más probable, dice Rashi, es que Moshe eso lo haya recibido en el Sinai. ¿Por qué aparece aquí? Porque nos quiere explicar o nos quiere enseñar que todos los mandamientos de la Torá funcionan así. Dios habló todo en el Sinai y Moshe luego va poniendo sus explicaciones. O sea, vamos de lo general a lo específico, pero todo viene del Sinaí. Esta es una idea de Rashi que recoge de la tradición, por cierto. Y esta evolución es lo que les comentaba yo que encontramos en el 23 de Éxodo, en relación a la Shemitah de la tierra, ¿no? Y luego en Deuteronomio 15, en relación a Shemitah Kesafim, ¿cierto? El año sabático en relación a la condonación de las deudas, ¿ok? Entonces, vamos viendo que hay una evolución que parte así, muy puntual. Cada 7 años no toquen la tierra. Luego vamos agregando temas que tienen que ver con la propiedad, ¿cierto? Luego vamos agregando temas que tienen que ver con las deudas. Entonces partimos de, es como un Big Bang. Es una pequeña explosión que, ¡puf! El tema es que esto no ha parado nunca. Y ahí es donde nosotros, después de estudiar toda la biblioteca sobre las leyes de Shemitah, tenemos que preguntarnos qué nos queda a nosotros. Vamos para allá. Ibn Ezra, coetáneo, contemporáneo de Rashi, pero Rashi estaba en Francia y Ibn Ezra estaba en el mundo más arabizado, digamos, comenta lo siguiente. Como ve que aparentemente hay un problema cronológico, nos dice, no hay cronología en la Torá. No importa, cualquier relato puede aparecer en cualquier orden, porque no hay cronología. Parece una solución simple, ¿no?
Esta sección precede a el inicio de Levítico. Desde Vaikra, o sea, esto está mal ubicado, dice Ibn Ezra. Este relato en realidad tiene que ir por ahí, por Éxodo 23. Y a todas las secciones que la siguen, porque las palabras registradas en nuestra sección fueron dichas a Moshe en el monte Sinaí. Moshe hizo el pacto registrado en la porción de la Torá, estas son las ordenanzas, Éxodo 21. Mira, él se va un poquito más atrás del 23. Moshe insertó esta porción en este punto, esto es muy interesante, mira lo que dice Ibn Ezra. Moshe insertó esta porción, o sea, Moshe es el editor de la Torá. Moshe agarró textos y los puso donde quiso, los compiló y se convirtió en la primera editorial de la historia. Moshe lo editó como quiso y lo puso aquí. ¿Por qué? Para situarlo en proximidad con las condiciones bajo las cuales los israelitas podrían habitar la tierra. En la lógica de Ibn Ezra, hablar de derecho de propiedad en el monte Sinai no tenía sentido. Estábamos absolutamente lejos de la tierra prometida. No estábamos ni cerca, todavía no era tiempo, íbamos a vagar por el desierto muchos años, tomando una ubicación en torno al Mishkan. Tal tribu al norte, tal tribu al sur, pero nadie tenía tierra. Éramos el pueblo que vagaba. Entonces, sentido de establecer el derecho de propiedad ahí no tenía sentido. ¿Qué tenía sentido en el monte Sinai? Aprender a amar a Dios, saber que Dios existe, prevenir la idolatría, reconocer que Dios nos sacó de Egipto. Eso tenía sentido. Eso tenía sentido hablarlo en el monte Sinai. Pero derecho de propiedad. Seguramente Moshe dijo esto con un rol pedagógico, podríamos decir. Vamos a ponerlo más adelante, cuando sintamos que estamos más cerca de la realidad de estar realmente en la tierra prometida, en la tierra de promisión. Interesante. Aquí hay otra posibilidad lectora, además de que nos permite conectar el asunto con esto de ir de lo general a lo específico. Por ejemplo, hay comentaristas que dicen que el fundamento de las leyes de Shemitah es el famoso principio Be'ahavta lereach kamoja, de Levítico 19:18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por aquí lo conectan, de lo general a lo específico. En el Sinai, Dios nos enseñó a amarlo a Él y, ¿cierto? Luego nos habló de amar al prójimo. Ahora viene la especificación. ¿Cómo amo al prójimo? Tal vez en la Sociedad de Brot ya hay algunas ideas. No sustraer la vida del otro, no matarlo, no secuestrar, ¿cierto? No hacerle daño deliberadamente al otro. Pero acá viene una especificación sobre este principio. Mira lo que dice en Vaikra Rabá, esto es un midrash, y que lo vamos a conectar con lo que estamos estudiando. Una explicación midrashica del libro de Levítico, y dice lo siguiente. Rabbi Shimon ben Yochai, Bar Yochai, acá está escrito como ben Yochai, pero es el mismo, ¿no? Dijo, grande es la paz, ya que todas las bendiciones están incluidas en ella. Y cita ahí Salmos 29:11, ¿cierto? Adonai os leamo iten, Adonai yevarech et amo shalom. Hizquía dijo dos declaraciones. Este es Hizquía ben Hilla. La paz es grande, ya que en cuanto a todas las mitzvot está escrito, si ves, si encuentras, si así sucede, o sea, si te encuentras con la oportunidad de hacer una mitzvah, hazla. Si una mitzvah se presenta ante ti, un mandamiento, la oportunidad de cumplir un precepto, estás obligado a cumplirla. Y si no, no estás obligado. Si no se da la oportunidad, no estás obligado. Sin embargo, aquí, busca la paz y síguela, búsquela en tu lugar y síguela en otros lugares. Hizquía dijo otra más, otra sabiduría más, otra enseñanza. La paz es grande ya que está escrito, viajaron y acamparon. Mientras iban por el desierto, iba cada cual en plural, haciendo su vida, digamos, a pesar de que iban juntos, pero cada cual en lo suyo. Como vivimos todos hoy día, ¿no? Uno va en el metro y todo el mundo va en lo suyo. Estamos juntos en el vagón, pero mentalmente nadie se conoce y nadie se saluda y nadie se quiere. Dice, viajaron en disputa y acamparon en disputa. En cambio, cuando llegaron al monte Sinaí, se convirtieron en un solo campamento. Eso es lo que está escrito en Éxodo 19:2. Israel acampó allí. Mientras andaban por ahí,
era acamparon en plural, ahora es en singular. Israel acampó allí. No está escrito acamparon allí, sino acampó allí. El santo bendito sea, dijo, en este momento les voy a dar la Torá. El contexto en el que se nos da la Torá es un contexto de amor. Como al principio amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la conexión? Tanto la Torá como las leyes de Shemitah se nos dieron gracias a este principio general. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta idea de ir de lo general a lo específico es recurrente en nuestra tradición lectora. Y esto, además de ir agregando cada vez más, está de hecho aquí expresado en este Midrash que traje de Vaikra Rabá. Se cita primero a Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue un Tana, fue de la época de los Tanaim, y luego tenemos a un señor de la época de los Amoraim, que es Hizkia. Y vemos que Hizkia agrega sobre lo que dice Rabbi Shimon Bar Yochai. Como Moshe va agregando sobre su propio texto, y como siempre vamos, la biblioteca judía consiste en eso, de ir agregando cada vez más sobre algo que hay atrás, sin anularlo y sin que esa fuente autoritativa, que la reconocemos como una autoridad, nos prive de seguir construyendo y seguir adaptando. Esto no lo vamos a entender hasta que termine el shiur, con las fuentes que vienen después, pero vamos para allá. Entonces, dos ejemplos de cómo construimos o cómo leemos de lo general a lo específico. Moshe mismo, con Éxodo 23, Levítico 25 y Deuteronomio 15. La misma Torá tiene agregaciones sobre la Torá. La Torá Shevichtav, la Torá escrita. Luego también tenemos, en cuanto al principio de amar al prójimo, cómo amamos al prójimo, cómo se conecta, ¿cierto?, la entrega de la Torá en Sinai, la recepción de todas las mitzvot, de toda la enseñanza, con, ¿cierto?, las leyes de Shemitah, con el sentido profundo de las leyes del año sabático, a través del principio general de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a una tercera fuente, Siftei Jajamim. Aquí, Shabbatai Ben Yosef dice lo siguiente. Esto es curioso porque Shabbatai Ben Yosef no estudia la Torá, estudia Rashi. No se mete a cuestionar por qué la Torá tiene un aparente error cronológico o por qué la Torá parece que no sigue un orden cronológico con esto de habló Dios a Moshe en el monte Sinai. Él se mete a cuestionar y a estudiar a Rashi. Y dice, podrías preguntar, ¿cómo sabe Rashi todas estas cosas? Que todas estas leyes están incluidas, sus reglas generales y especificaciones, y fueron dadas en el monte Sinai. Y él responde, obviamente, porque las palabras en el monte Sinaí, Be'ar Sinaí, indican que las reglas generales y especificaciones fueron dichas en el monte Sinaí. Llega más o menos a la misma conclusión que los dos que estudiamos antes, varios siglos después, por cierto. Pero quizás esto solo viene a enseñar las leyes sobre el año sabático en sí y no otras mitzvot. O sea, tal vez la única mitzvah que se dio en genérico y que ahora hay que especificar son las leyes de Shemitah, no el resto. Además, uno puede objetar de dónde sabe Rashi esto. Quizás el versículo escribe en el monte Sinaí para que no digas que Dios le habló desde el tabernáculo de reunión, que ha sido el lugar donde habitualmente Dios se ha encontrado con Moshe en todo el libro de Levítico. Escrito al principio de la Parashá Vaikra, que se refiere a todas las parshiot posteriores a la Parashá Vaikra. Y por eso se escribe en el monte Sinaí aquí. ¿Puede ser? Shabbatai Ben Yosef está cavilando y viendo posibilidades. Ahora se intenta comprometer con una lectura y dice, la respuesta es, por eso Rashi escribe y me parece. Él quiere decir lo siguiente, ya que no encontramos que las leyes de Shemitah de la tierra, cuyas reglas generales fueron enseñadas en el Sinaí, fueran repetidas en las llanuras de Moab, en el Sefer de Barim, en el libro de Deuteronomio, esto podría llevar a uno a decir erróneamente que todas las mitzvot fueron repetidas y enseñadas en las llanuras de Moab debido a sus detalles y especificaciones y por lo tanto no provienen del Sinaí. Wow. Aunque está escrito más adelante al final de Vaikra 27:34, estos son los mandamientos que Dios ordenó a Moshe para los hijos de Israel en el monte Sinaí.
lo que implica que todas las mitzvot son del Sinaí. Esto puede aplicarse solo a las reglas generales de las mitzvot, pero no a sus detalles. Aquí, aquí pareciera decir, mira, lo que aparece sobre Shemitah en Éxodo 23 sí se lo dijo en Sinaí, pero lo de Levítico 25 lo inventó Moshe. ¿Pero cómo es esto? Primero tenemos un hereje. No, mentira, es broma. Tenemos primero a Ibn Ezra diciendo que Moshe agarró el texto e hizo lo que quiso, y ahora tenemos a Shabbatai Ben Yosef representándose la idea o pensando o insinuando que lo que Dios le dijo a Moshe en el Sinaí fue que cada 7 días no trabajaran y todo lo demás lo agregó Moshe. La condonación de las deudas es un invento de Moshe. Lo ve como una posibilidad lectora. Bueno, ¿qué concluye? Sin embargo, dado que el año sabático no se repite allí, en estos campos de Moab, excepto en la insinuación de suspender la mano de cada acreedor de su préstamo a su prójimo, la condonación de deudas, esta Shmitat Kesafim, ¿cierto? Si es así, sus reglas generales y detalles deben haber, estos son ulay, un tal vez, seguramente fueron dichos en el Sinaí. No estoy seguro, pero de seguro, tal vez, capaz, puede que sea. Si es así, ¿por qué el versículo aquí superfluamente dice Ar Sinai, Monte Sinai? Debe ser para enseñarnos que cada declaración profética que fue dicha a Moshe, todas ellas fueron de Sinai, sus reglas generales y sus especificaciones, y el año sabático es un ejemplo que se aplica a toda la Torá. Shabbatai Ben Yosef, luego de navegar entre muchas posibilidades, dice, no, mira, en realidad lo del año sabático es un ejemplo, para que sepamos que toda la Torá, todas las mitzvot de la Torá son iguales, van de lo general a lo específico, pero todas, con sus explicaciones, estuvieron o fueron dadas en el monte Sinaí. Esto es importante porque habilita todo lo posterior. No tenemos solamente la Torá escrita, tenemos también la Torá Shebe'al Peh, la Torá oral, y con este criterio se ha escrito mucha de la literatura rabínica. Incluso lo que escribió Maimónides, según algunos, ya lo sabía Moshe en el monte Sinai. Interesante. Hagamos un repaso general en referencia al año sabático de la Tierra. 3 posturas. La primera es que el año de Shemitah es similar al Shabbat. ¿En qué sentido? Cito textual. Sheshet yamim tavo veasita kol melachteja beyom ashvi'i Shabbat ladonai Eloheja. Trabajarás 6 días y el 7º día descansarás porque es Shabbat para Adonai. Y luego se nos dice en Levítico 25:2, Vesharta haaretz Shabbat la Adonai. Vas a dejar descansar la tierra, ¿por qué? Porque es Shabbat para Adonai. O sea, Ibn Ezra tiene razón al homologar el Shabbat con, ¿cierto?, el año de Shemitah. Con la lógica de que si alguien pregunta por qué lo hacemos, la respuesta es Shabbat la Adonai, porque Dios lo dijo. Sin embargo, hay otras visiones. Hay quienes dicen que en realidad el sentido de respetar Shemitah es para respetar el ciclo natural de la tierra y fomentar su productividad. Se comenta en Kli Yakar, muchos dicen que la razón por la que la tierra debe descansar es para que siga siendo fértil, para la siembra. Y esta es la razón ofrecida por Rambam. Rambam racionalmente dice, bueno, si yo dejo descansar cada cierto tiempo la tierra, va a estar mejor cuando quiera reanudar el proceso de siembra. Y luego una visión de sociedad. Rav Kook, en el siglo XX, escribe que la finalidad de las leyes de Shemitah es de tipo espiritual. Busca la elevación de la persona a través de la eliminación de la intransigencia de la propiedad privada. Por eso Dios dice en esta parashá, mía es la tierra. No sean intransigentes con el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, insinúa la Torá e interpreta Rav Kook, tiene que conocer una dimensión social o estar al servicio de una función social, especialmente en lo referente a los pobres.
En Akedat Yitzhak leemos lo siguiente. Rav Moshe, Yitzhak ben Moshe Arama señala que también adhiere a la idea de, bueno, esto fue anterior, ¿no? Es como conteste con lo que dice Rav Kook, que la idea es evitar que el ser humano se sumerja en el materialismo. O sea, en algún momento hay que parar de este deseo de tener, de poseer, de comerse el mundo, ¿no? Y luego Esforno también en el siglo XV señala que de esta forma, cuando el agricultor parara de su actividad, en el séptimo año tendría más tiempo para dedicarse a Dios. Esto está bonito, ¿no? Entiende que el agricultor desempeña una función importante. Si el agricultor se dedica solo a estudiar Torah y no siembra y cosecha, todos se mueren de hambre. Entonces se sacrifica 6 años por los demás, por su negocio y también por llevar el grano al hogar de todos. Le vamos a dar un año séptimo para que descanse. 3 posturas. Shabbat la Adonai, lo hacemos porque Dios lo dijo. Es un Shabbat, es un descanso, es Shemitah para la tierra, para que la tierra descanse y se renueven sus ciclos agrícolas. ¿O es una oportunidad para elevarnos espiritualmente, dejando por un año este deseo de estar constantemente, ¿cierto?, retirando de la tierra su producto y convirtiéndolo en dinero o en alimento? Sin embargo, sin excepción a la regla, sin excepción a las reglas generales, no habría judaísmo. Ya vimos, vamos de lo general a lo específico, pero a veces lo específico también incluye exenciones. Hoy día vamos a estudiar 2 exenciones. Esta que es antigua y bueno, otra que también es antigua, por cierto, el Prosbul de Hillel, pero voy para allá. El rabino Marcos Ederi, en su célebre comentario y traducción del Humash, dice lo siguiente. El Talmud, en el Tratado de Sanedrín, nos relata que durante la ocupación romana, cuando se exigía al pueblo judío residente en la tierra de Israel impuestos pagaderos con productos del campo, las autoridades rabínicas de la época autorizaron al pueblo a salir a trabajar la tierra aún en el año de Shemitah. ¿Se les ocurre a ustedes por qué los sabios hicieron esto? ¿Por qué se nos pide que guardemos Shemitah? Para que vivas junto a tu hermano. En esta idea de para que vivas por las mitzvot y no mueras a causa de ellas. Seguramente hubiese sido muy difícil plantarse frente al imperio y decir, lo siento, este año no vamos a pagar impuestos porque estamos guardando Shemitah. Se acaba la historia judía. Y los sabios hacen una adaptación. Los sabios toman una decisión muy sabia en aras de permitir que se trabajara incluso en año sabático. Este ingenio que tienen los sabios siempre lo intentaron justificar colgándose del Sinai. En la mente de los sabios, ellos no estaban inventando cosas en el siglo I de nuestra era. Ellos estaban compartiendo alajá le Moshe mi Sinai. Vamos para allá. Esto de volver al Sinai, entonces es una idea que viene de la Torá, que los comentaristas ven en la Torá, que los mefarshim ven en la Torá. Dicen, lo de Levítico nos invita a volver al Sinai. ¿Por qué? Porque allá está el principio general, ya sea Shemitah en el 23 o amarás a tu prójimo como a ti mismo, o el deseo de convivir en sociedad amenamente. Eso es un principio general que viene del Sinai. Bien, entonces colgamos Levítico con lo que dice Shemot. Excelente. Les dije que eso también es el mismo criterio que ocuparon nuestros sabios para ellos colgarse de la revelación del Sinai. ¿Cómo seguimos nosotros hoy día relacionados con la experiencia de la revelación del Sinai? ¿Cómo podría tal vez David, Thais cuando sea rabina, yo cuando sea rabino, algún día, espero que pronto, ¿cómo podemos nosotros en algún momento decir algo brillante, interesante, profundo y decir, ¿sabes qué? Yo creo que esto que acabo de decir es tan profundo que de seguro Moshe también lo recibió y lo supo en el Sinai.
Estas cosas me emocionan mucho, perdón. Traje una fuente de Rabbi Julius Gutmann, un teólogo y filósofo alemán del siglo XIX. Bueno, nació en el siglo XIX, pero escribió también durante las primeras décadas del siglo XX. Nos dice que la fe no está interesada en lo que alguna vez ocurrió, sino que tiene por objeto enseñar al hombre su realidad. La significación religiosa del relato es demostrar que ahora el mundo está en manos del Señor. El mundo es creación suya, así como yo soy criatura de Dios. Queridos amigos, la primera invitación hoy día va a ser que cuando sigan leyendo las leyes de Shemitah y Yovel de aquí a Shabbat, y cuando las comenten en su comunidad, tal vez tomándose un café o comiendo bolo, aquí en Chile nosotros comemos bolo cuando estudiamos Torah, muy sabroso. Y cuando lo hagan, pregúntense, cuando hagan el ejercicio de releer, la invitación es a preguntarse, mira, sabemos mucho, todos ustedes algo saben sobre Shemitah, todos algo sabemos sobre Shemitah. Sabemos lo que era la Shemitah en el tiempo de la Torá. Sabemos más o menos cómo fue mudando durante la época de nuestros sabios. ¿Qué es la Shemitah hoy día? ¿Es una cosa antigua? ¿La estudiamos solamente como parte de la organización social del Israel de otras épocas? ¿Cómo nos puede habilitar este texto para nosotros seguir discursando en base con él según nuestra realidad? Y que sea tan brillante lo que digamos, no eslogans, no frases sin sentido, no, que sea tan profundo y relevante lo que digamos, que tengamos la convicción de que seguramente Moshe hubiese pensado igual. ¿Qué es una alajá le Moshe Misinai? El rabino Jack Abramovitz señala, una alajá le Moshe Misinai es una ley comunicada por Dios a Moshe que no tiene ninguna referencia en la Torá escrita. Estas leyes son universalmente reconocidas y acordadas por unanimidad. Los sabios de la Mishnah y el Talmud no tienen desacuerdos sobre ellas. Eran ideas fantásticas, que todos sabían. Supongamos que nosotros somos los sabios. Sacamos cualquier tema. ¿Qué dice? Por ejemplo, los sabios de la época de la Mishnah, cuando citaban tradiciones orales anteriores a ellos, una baraita, decía una baraita tal cosa. Y luego nos preguntábamos, a ver, Thais, ¿tú la conoces igual? Juanita, ¿tú la conoces igual? Todos, todos la conocían igual. Nadie sabía bien de dónde venía, pero todos la conocían igual. Y es tan brillante que esto seguramente también lo recibió Moshe en el Sinai. Rambam en su introducción a Mishneh Torah, su célebre obra, nos dice que todas las mitzvot que se le dieron a Moshe en el Sinaí se dieron junto con sus interpretaciones. Y te daré las tablillas y la Torah y la mitzvah. La Torah, Shevichtav, la Torah escrita. La mitzvah y su interpretación, y ordenó cumplir las mitzvot como según Torah Shebe'al-Peh, según la Torah oral. ¿Cómo seguimos haciendo o relacionándonos con eso que llamamos Torah oral hoy en día? Encontré una explicación, no sé si en portugués existe, pero en español tenemos un proyecto que se llama Tashma, ¿no? Que es una traducción al español del Talmud. Y han publicado varios tomos y en la introducción, donde explican la metodología de traducción, dicen, este libro no es la Torah oral. Por muy esclarecedor que sea, la Torah oral es la que recibe cada estudiante de su Rab y el diálogo que se produce con él. Nuestros libros, tanto lo que llamamos Torah Shevichtav como lo que usualmente llamamos Torah Shebe'al-Peh, el Talmud y todas las obras posteriores, son el guión que permite tener esa conversación. Traje una fuente del Talmud, quienes
Thais la conoce porque la estudiamos hace poco en un análisis de fuente en el instituto. Y creo que es muy esclarecedora para lo que quiero compartirles y dejarles como reflexión al final del shiur. Los que saben más me corrigen o pueden opinar también, por cierto. Estamos acá en Temurá, página 16a. Los sabios están discutiendo algunas cosas en general. Dicen Gufa. Para los que no saben, Gufa es como volver al tema principal. Volvamos al tema. Se habían ido por las ramas. Gufa, volvamos. Nos habíamos ido para otra parte. Amar Rab Yehuda, Amar Shmuel. Dijo Rabbi Yehuda, bueno, que dijo Rabbi Shmuel, Shloshet alafim alachot, 3000 leyes se perdieron, nishtakhu, vimei evlosh el Moshe, o sea, se perdieron durante los días del duelo de la Velut, digamos, por Moshe Rabbeinu. El pueblo estaba llorando la muerte de Moisés y se les olvidaron 3000 leyes de la Torá. 3000 alajot, no es menor. Amrulo le Yoshua, Sha'al, le pidieron o le dijeron a Yoshua, el continuador de Moshe, que preguntara, ¿a quién al cielo? Que le preguntara a Dios por estas 3000 leyes que se perdieron. ¿Qué les dice Yoshua? Amar Lahem, le dice Yoshua a los que le pidieron que preguntara, Lo Bashamaim y. Deuteronomio 30:12. La Torá, ella no está en el cielo. Si se nos perdieron 3000 alajot, según en este relato, ¿será cierto o no? No sabemos. Si se perdieron 3000 alajot, 3000 leyes de la Torá, es tema de nosotros ahora ir a buscarlas donde estén. Ya no se le pregunta más a Dios. No vuelven mediante la profecía ni nada. No, es tema nuestro. Como cuando hacemos las bendiciones de la Torá. Baruch atah Adonai notena Torá, ¿cierto? Que nos diste la Torá, que nos das la Torá. Bueno, ya es tema nuestro, es nuestra. Si a ti se te perdió, búscala. Si a ti se te perdió el carro, búscalo tú, ¿cierto? Si a ti se te perdieron las 3000 alajot, búscalas tú. Y agrega una historia también que en los días del duelo de Moshe, Bimei Evlosh el Moshe, también se perdieron Elef Besheva Meot, 1700, Kalim, Bejamorín, como Calva Homer, ¿no? 1700 entre explicaciones de ligero pesado, ¿no? A ver, ¿cómo puedo explicar Calva Homer? Voy a inventar un Calva Homer para explicarlo. Yo le digo a Thais, si no educas a tu hijo, ¿cómo vas a esperar que sea un adulto de bien? ¿Cierto? Si cuando pequeño no lo hiciste, cuando grande va a ser terrible, ¿no? Entonces es como comparar dos situaciones. Si en esto que es pequeño fue así, ¿cuánto más en esto otro? Calva Homer es un método de interpretación que de hecho en los Sidurim tradicionales aparece, que algunos lo rezan toda la mañana, ¿no? Todas las mañanas. Rabbi Ishmael Omer, etcétera, etcétera, ¿sí? Y ahí aparecen todas estas formas de interpretación. Entonces, Kalim Vejamurim, ¿cierto? Y dice Begezirot, como Gezerah Shavá, ¿no? Esto de coordinar versículos, es otro método de interpretación, no me quiero meter mucho ahí, pero en general es cuando nuestros sabios decían, en esta parte de la Torá dice tal cosa, y en esta otra parte dice tal cosa, y los coordino y llego a una conclusión. Bueno, esas cosas se perdieron, dice esta fuente. Se perdió todo lo que conocemos como Calva Homer, o 1700 de ellos, se perdió Gezerah Shavá, y se perdieron, dice, Dikdukei Sofrim, se perdieron las puntuaciones o las anotaciones o qué sé yo de los escribas. O sea, para que se imaginen, se perdió mucha información, según este relato. Bueno, ¿qué pasó? Amar Rabbi Abaú, dijo Rabbi Abaú, Af al Piquen, aún así, ¿cierto? Vino Otniel ben Kenaz y dice que las recuperó como Metoch Pilpuló, con su Pilpuló. Más de Homer, Pilpuló, ¿quién sabe qué significa Pilpuló? Pilpuló significa mente aguda, razonamiento. Dos historias en una misma página. ¿Se pierden 3000 leyes de la Torá? 3000 alajot.
le piden a Yoshua que le pregunte a Dios cuáles son, y Yoshua dice, Lo Bashamayim y no está en el cielo, es cosa de nosotros ahora recuperar ese material. Y luego nos dice que además se perdieron explicaciones, interpretaciones, 1700. Pero vino un señor que con su razón las recuperó. Es una locura esta fuente. Está poniendo a Otniel Ben Kenaz a la altura de Moshe. Es como si, mira, Moshe recibió muchas cosas, se nos olvidaron muchas, pero no importa. Tú puedes traerlas de nuevo a través de tu razonamiento. Sí, Otniel Ben Kenaz seguramente era muy inteligente. Como la mayoría de nuestros sabios no tienen el título de Jajameinus y Cronolo y Berajá gratuitamente, eran sabios. El tema es, ¿dónde está la genialidad hoy día? ¿Dónde está nuestro pilpuló? Nuestra capacidad de razonar y de traer a la mente ideas novedosas que en realidad no son tan novedosas porque ya Dios se las reveló a Moshe en el Sinai. Un ejemplo más, el Prosbul de Hillel. Hillel el Viejo, en el primer siglo de nuestra época, dictó un Prosbul. ¿Saben lo más curioso de este asunto del Prosbul? Que la palabra Prosbul no viene del hebreo, ni del arameo. Viene del griego koiné, del griego koiné en el que se empezaron a escribir los primeros textos cristianos. O sea, es una... ¿Y qué significa? Significa transferencia o algo así. Explico someramente. Hillel tenía miedo de que la gente no pudiera cumplir lo que la Torá les pide en Deuteronomio 15. Préstale a tu hermano, darle un préstamo, incluso si se acerca el año de Shemitah. No le niegues a tu hermano un préstamo porque se acerca el año de Shemitah, el año en que se condonan las deudas. Hillel veía tal vez que en su generación la gente sí tenía miedo de prestar tan cerca del año de Shemitah porque era una pérdida segura de dinero. Y se adopta este prosbul mediante el cual se transfiere a un tribunal, algunos dicen un tribunal reconocido, se transfieren, ¿cierto?, a un Beit-Din las deudas para que ellos las cobren. Eso base de una cosa lógica de que la mitzvah obliga solo a individuos y no a instituciones. O sea, que el Beit-Din no está obligado a esto de liberar las deudas, etcétera, etcétera. Hemos visto entonces hasta aquí que en Éxodo 20-23 se menciona discretamente el tema de Shemitah. Luego se va profundizando, ampliando, ampliando. Luego vemos que los sabios en la época de la dominación romana permiten trabajar en el año de Shemitah. Y luego vemos que aparece un señor que dicta un prosbul, en el cual permite incluso que una deuda pueda ser exigible y cobrable para su acreedor a través de una ficción legal, a fin de que las personas que prestan no tengan miedo de prestar y con ello no se perjudica a los pobres, y a contrario censo, y por otro lado, que no haya gente que se aproveche y yo vaya donde Thais y le diga 3 días antes del año de Shemitah, Thais, préstame 5.000 reales. Y 3 días después le digo, bueno, lo siento, perdiste porque estamos en el año de Shemitah, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta, queridos amigos, que cada cierto tiempo aparecen problemas prácticos, algunos graves, como la dominación romana, y para cumplir esto que nosotros amamos tanto, que son las mitzvot, de las cuales Heschel dice que son una especie de escuela para aprender a vivir con Dios, requieren un ayornamiento, un ajuste, una nueva explicación para poder cumplirla. El tema es que ese proceso no puede haber quedado estancado hace 2000 años atrás.
Este proceso todavía hay que hacerlo hoy día. Tengo aquí de el Talmud de Yerushalmi una cita del Tratado de Hagigá. Afilu mashe talmid vatik atid leorot lifnei rabo kvar nemar lemoshe besinai. Incluso cualquier cosa que diga un estudiante de años, prestigioso, importante, brillante, delante de su rabino, ya se había dicho o se le había dicho a Moshe en el Sinai. Les presento un ejemplo de prosbul actual, ortodoxo. El gran rabinato de Israel, estuvimos de Shemitah en el 5782, hace 2 años atrás hubo Shemitah, y este documento todavía lo firman algunas personas, lo confieren ante Rav David Baruch Lau, el gran rabino ashkenazí, Yitzhak Yosef, el gran rabino sefaradí, y otro rabino acá que se llama Mijael Amos, no sé quién es, pero son 3 personas importantes, supongo, para constituir un Beidín importante ante el cual firmar este documento. Se firma ante 2 testigos y en este, cierto, se dice que en virtud de la Torá de Israel, de la Torá oral, de la opinión de nuestros sabios, etcétera, se firma este prosbul en el cual, cierto, se transfiere la deuda y se pone en manos del tribunal para que el tribunal sea el que lo cobre. Como ven, esto sigue utilizándose en la ortodoxia de una u otra forma. Ahora, nosotros que no somos ortodoxos y que no andamos firmando estos documentos delante de Rav David Baruch Lau o de Yitzhak Yosef, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con el año de Shemitah? ¿Cómo lo podemos releer? Me acerco al final. David Krantz en Shemitah Revolution, un libro muy interesante que se los recomiendo. Perdón, esta es una publicación académica. Se llama Shemitah Revolution y habla sobre la reinvención del año sabático. Dice, los rabinos en la era postbíblica han escrito mucho sobre Shemitah, mucho sobre el año sabático. Al igual que han hecho prolíficamente, ha escrito sobre muchos otros temas de la ley judía. Esto no significa que Shemitah se haya observado, sino más bien, como ocurre con gran parte de la discusión rabínica, el discurso a menudo está desconectado de la práctica real. Discutimos sobre cosas antiguas que ya no son así, y dice, y se trata más de cómo se habría observado eventualmente Shemitah en tiempos bíblicos. O sea, nosotros podemos sentarnos a conversar eternamente de cómo era el año de Shemitah en el tiempo de la Torá, ¿cierto? Y cómo se observaría idealmente en una sociedad futura, posiblemente en la era mesiánica. ¿Y hoy día? Ayoma, ¿hoy día qué? Les traje una serie de preguntas al cierre. ¿Qué hacemos nosotros cuando empobrezca a nuestro hermano? En la época de la Torá había que prestarle dinero, había que abrir el campo para dejarlos comer. ¿Qué hacemos nosotros hoy día? ¿Y qué pasa si esta pobreza es intelectual o espiritual? ¿Cuándo vas a abrir tu campo para que otro aprenda de ti y conozca? No todo es material, también puede ser inmaterial. ¿Qué idea genial podemos traer a nuestra mente para activar nuestro pilpuló, para ayudar y fomentar la solidaridad como otrora intentar hacer Hillel con su prosbul? Hillel intentó que hubiese un mecanismo para que la gente no tuviera miedo de prestar dinero antes del año de Shemitah, porque los pobres necesitaban un préstamo para reemprender o volver a empezar. ¿Cómo fomentamos nosotros hoy día la solidaridad? Hillel inventó el prosbul, tomando incluso una palabra del griego koiné, para fomentar la solidaridad. ¿Qué estamos haciendo nosotros hoy día para fomentar la solidaridad? ¿Cómo podemos pensar en un sistema político, económico y social para nuestra época que ponga al ser humano y su dignidad al centro y las responsabilidades
que tenemos con los desfavorecidos. Esta parashá incluso nos permite tal vez introducir una arista ecológica. ¿Cómo paramos un momento en esta locura por devorarnos el mundo? ¿Cómo podemos seguir construyendo prácticas específicas, ideas específicas sobre la base de ideas generales? Queridos amigos, lo último que les quería recomendar es una lectura de Borovitz. Es el equivalente reformista a Abraham Joshua Heschel. Los Masortíes tienen a Heschel, nosotros tenemos a Borovitz, Eugenio Borovitz. Él escribe mucho sobre la ética, la moral en el judaísmo, obviamente desde su perspectiva como reformista, y nos dice algo que es muy, muy, muy interesante. Nos dice que el pacto que en la Torá se registra entre Israel y Dios es un pacto que hay que revisar constantemente. No es algo antiguo, no es algo de otra época. Todo el tiempo tenemos la oportunidad de revisar y profundizar. ¿Y por qué digo esto y por qué quiero cerrar mis palabras con esta idea? Porque hay muchas formas, y Borovitz lo dice en sus obras, de acercarse a esto que conocemos como las mitzvot. Por ejemplo, las leyes de Shemitah. Histórica, si a alguien le gusta la historia, está bien. Espiritual, propositiva, tal vez alguien es más ingenioso y quiere aportar algo nuevo a la discusión, nuevo entre comillas, cultural, activista, hay gente que se compromete con la justicia social por razones políticas que son válidas. Lo importante es que nadie quede fuera de esta gran mesa de diálogo intertextual y lo más importante, de no solamente estudiar tal vez como algo que pasó miles de años atrás, sino con mirar la realidad que me rodea y desde esa visión proponer qué de esos principios generales de otrora todavía me pueden inspirar a hacer o decir algo a mí hoy. Queridos amigos, anticipadamente les deseo un Shabbat Shalom, espero no haberlos mareado y estoy atento a sus preguntas. Gracias. Graças, Léo. Uau, são muitas fontes, muitas coisas para se pensar, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu achei muito bacana esse link que você fez da questão do descanso. Como eu moro no norte, meu olhar sempre tem o olhar do cuidado com a floresta, e aqui a agricultura tomou conta. E eu vejo que daqui a algum tempo, se nós não descansarmos as nossas terras, muito provável essa produção não, ela deixará de existir e também com ela um desafio enorme de uma degradação do meio ambiente. Então, eu acho que esse é um olhar que eu fiz um link, fiquei muito pensando bastante sobre essa questão de como vamos olhar, né, de tempos em tempos para essa questão do nosso mundo como um todo, somos responsáveis por ele. Toda. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, Davi? Não, eu ia primeiro agradecer, claro, o Léo pela aula sensacional. Realmente estamos felizes que você está aqui pela segunda vez com a gente, Léo. Muito para aprender. Hoje a aula realmente foi mais profunda, né? E acho que exigiu de alguns de nós. O conhecimento, o nosso conhecimento aqui, ele é um pouco heterogêneo, né? Nem todo mundo está no mesmo nível, né? Então talvez alguma coisinha
para algumas pessoas foi um pouco mais difícil, mas acho que deu para pegar todo o geral, né? Principalmente a ideia dos princípios gerais que você trouxe, que eu acho que é uma ideia muito importante, né? Não necessariamente a gente tem que seguir o que está escrito na Torá ao pé da letra, a gente já falou isso em vários contextos diferentes, a gente nem segue e talvez nunca foi seguido várias das mitzvot que estão na Torá, né? Mas como que a gente pode aproveitar, né? A gente pode internalizar esses princípios gerais, que nesse caso dessa paraxá são maravilhosos, né? A gente vê toda essa questão da própria terra, como a Thaís reforçou, ou toda a questão social que está por trás disso, né? Então isso se aplica imediatamente, né, nos dias de hoje, em tudo que a gente está vivenciando no mundo, né? Como que a gente pode, então, aproveitar esses princípios gerais e trazer eles para o nosso cotidiano, né? Porque acho que vários deles têm muito a ver, né? A gente pode realmente, enfim, usá-los, né, na prática aqui no nosso cotidiano. Um único ponto que eu ressaltaria, né, e é um ponto delicado, eu sei disso, mas eu vou falar porque eu acho também importante, né? O Leonardo tocou nele em algum momento, mas acho que no começo, né? Que é a questão da fé, né? A questão de que, principalmente quando chegar no ano do Yovel, né? O ano do jubileu, a gente vai ficar, quer dizer, os Bnei Israel, né? Ficariam, ou ficaram, né? Por muito tempo, ou ainda ficam lá em Israel, sem plantar durante 2 anos, né? Então você tem o 7º ano e você tem o ano do Yovel, o 50º ano, né? 7 ciclos de 7 anos, sem plantar e tendo que sobreviver daquilo que, enfim, que veio antes, né? De antes, né? E aí entra toda uma questão relacionada à fé, né? Fé em Deus, né? Fé que Deus realmente vai trazer tudo que a gente precisa, né? Como a gente fala nas bênçãos da manhã, em Birkat HaShachar, Birkot HaShachar, que a gente fala que Deus provém tudo o que a gente precisa, né? Então tem uma questão de fé associada aí, e eu disse que é delicado, eu acho que é delicado falar sobre isso, porque pode virar um lugar para a gente se encostar e falar, ok, Deus vai prover, então não preciso fazer nada nos outros anos também, né? Porque Deus vai prover, afinal de contas, né? Então para que eu preciso me esforçar? Então, por isso acho um pouquinho delicado, mas enfim, tem uma questão de fé envolvida em toda essa questão dessa mitzvah, tanto do ano sabático quanto do ano do jubileu. Precisamos acreditar também. De vez em quando é muito importante. Outras perguntas, gente? Estou vendo muitas carinhas simpáticas aqui que eu vi nesse domingo. Eu contei no domingo, no sábado, né? Sexta e sábado aqui. E tô vendo o Dror chacoalhando ali, tadinho. Ficou às vezes com um pouco de dó do Dror, coitado. Enquanto ele não dormia, ele vai chacoalhar, tadinho. Perguntas, gente? De algum lugar do nosso país, aqui ou de fora do país também. Quem é de fora pode perguntar em espanhol também, não tem problema. Ok, vocês estão todos satisfeitos. Sábado tem mais. Sábado de manhã vamos estudar com a Bruna, né? Pelo que eu entendi, é isso, né? Se eu não estou confuso com tanta informação. A Bruna, acho que lá de Campinas, diretamente de Campinas, do exterior de São Paulo, lá em Campinas, vai nos falar também um pouquinho sobre a Parashá Behar. Com certeza vai trazer uma visão diferente, né? E que vai ser muito enriquecedora. Assim, eu fico muito feliz da gente poder investir nosso tempo, né? Uma horinha da nossa semana nesse estudo aqui e no sábado com mais tranquilidade, menos tempo, porque a drachá é menorzinha no sábado, mas a gente pode estar junto no sábado e trazer outras ideias e conviver. E nesse sábado, aliás, deixa eu fazer as nossas propagandas agora. Eu vou, só para lembrar, sábado a gente tem um Shabbat especial, e se alguém tiver uma pergunta depois pode fazer. Um Shabbat especial, além de ser Shabbat e ser Shabbat Behar, a gente vai prestar uma homenagem para a mãe da Amanda, a dona Nalva, cujo Shloshim seria mais ou menos nessa época. Então a gente vai prestar uma homenagem muito simples, em termos litúrgicos, né? Porque no Shabbat a gente não fala muito sobre as questões do luto,
né? Mas a gente vai prestar uma homenagem em termos de culinários também, né? Porque a gente vai ter um Shabat especial, um Shabat com Kiddush mineiro, né? Então todos mais do que convidados. O Celso vai explicar cada uma das comidas, o que é o que ali, né? Porque a dona Nalva era mineira e gostava muito de comida mineira, então vai ser uma ocasião especial da gente dar um abraço, esse é o mais importante, a gente dar um abraço na Amanda e além disso a gente experimentar a comida que a mãe da Amanda gostava. E além disso, só mais um aviso super importante, dia 8 de junho, todos acho que já sabem, a gente vai ter o nosso Tikkun Leil Shavuot, sábado à noite, um momento super especial da nossa comunidade. Estamos convidando várias pessoas muito legais para estar conduzindo estudos, música, dança. Vai ser num lugar grande, não vai ser na sinagoga, porque a nossa sinagoga é limitada em termos de tamanho. Vai ser num espaço que a gente espera poder receber muita gente. Então, venha, para quem não estiver em São Paulo, venha para São Paulo. Se precisar de lugar para dormir, a gente dá um jeitinho. Sábado de manhã, claro, a gente tem shacharit, normal. E à noite, então, o nosso Tikkun de Shavuot. Acho que assim, eu diria que é imperdível. Então, venham, a gente vai estar preparando isso com muito carinho e queremos, enfim, ver todos vocês. Que é? Você está mostrando quem? É que eu não sei quem está mostrando, Marli. O Eu, Leonardo? para Ah, falarem você. comigo, Ah, para as falarem com. confirmações de É Shavuot. verdade. Não, não. Ah, entendi. Agora entendi. É eu, assim, né? A Marli vai nos ajudar em toda a organização de quem vai vir, quem vai trazer alguma contribuição para o nosso lanche de Shavuot, à base de leite, claro. Mas vai ter um formuláriozinho. Amanhã a gente vai mandar para todo mundo que está nos nossos mailings, né? Um formulário para você colocar o nome, enfim, confirmar que você vem, mais alguma outra informação. E a Marli vai ficar sabendo, e aí ela vai entrar em contato, uma sugestão do que você queira trazer. Aí a Marli vai estar organizando o nosso lanche, enfim, toda essa parte das pessoas que vão vir, toda essa logística vai estar nas mãos da Marli. Então, é isso que ela quis me lembrar. Obrigado, Marli. Acho que é isso. Mais alguém tem alguma pergunta sobre alguma outra atividade? O Alexandre está aqui, que vocês estão vendo, está escrito Alexandre e Cláudia, né? Logo na semana seguinte, o Alexandre é pai do Davi, outro Davi, mais um Davi, que vai fazer bar mitzvah no dia 15 de junho. Eu falei 8 de junho e 15 de junho, 2 semanas seguidas, né? O Davi vai fazer o bar mitzvah lá no Neshama. E vai ser uma ocasião muito alegre, vai ser mais um Shabbat especial, todos os Shabbatot são especiais, esse vai ser mais especial ainda, de poder contar com a família e em particular com o Davi, assumindo a sua maioridade religiosa. Estamos muito felizes com isso, Alexandre, Cláudia, esperando por esse dia, se Deus quiser, em breve. Posso falar alguma coisa referente a esse momento que nós Claro, estamos por favor, vivendo? Maria. Bom, a gente está na lua cheia, para quem gosta de um pouco de astrologia cabalística, nós estamos em lua cheia do mês de Iyar, e o mês de Iyar é o mês de Touro, ele tem uma energia de prosperidade. Mas a gente não fala só de prosperidade financeira, a gente fala de prosperar, mas compartilhando. E está relacionado com o número de versículos da Parashá Behar, que são 57, né? Então a gente tem alguns estudos e algumas meditações que a gente fala que o número 57 está ligado à prosperidade, que está ligado a Behar, que está ligado ao mês de Ar. Então, assim, é um momento super importante para a gente. A gente não prospera só em dinheiro, a gente prospera como pessoa, né? Então, nós estamos com essa abertura cósmica. Então, olhem a lua, que está sensacional. Já que você falou em Kabbalah, eu me lembrei de mais uma coisa. Nós vamos divulgar isso um pouquinho melhor do que eu falando aqui, mas eu tive em contato hoje com o Rabino Urilam, que acho que a maioria de vocês conhece, um querido lá da Sinagoga Betel, e ele nos convidou para participar junto com eles de uma atividade que eles vão fazer de Lag BaOmer nesse sábado à noite, então não interfere com as nossas atividades,
uma atividade muito legal. Talvez tenha uma fogueira, mas não temos certeza, ele não tem certeza ainda, mas vai ter um estudo cabalístico, né? Sobre temas cabalísticos, então acho que vai ser uma coisa muito legal. E a ideia é que a gente tenha algo, é uma comunidade irmã da nossa, um pouco maior, é verdade, mas que temos muito a aprender com eles também. O Uri acho que respeita muito o Neshama, gosta muito do Neshama, ele está convidado para Shavuot e possivelmente ele vai fazer um estudo no nosso Tikkun de Shavuot também. Então, enfim, estamos trocando figurinhas. Eu vou mandar isso depois direitinho para todos vocês, mas já notem que nesse domingo, nesse sábado, falei errado, nesse sábado, no fim da tarde. Começo da noite, fim da tarde, começo da noite, tá bom? Então, acho que é uma coisa bacana da gente compartilhar a atividade entre as comunidades. Eles não vão ter o Tikkun de Shavuot no dia 8, então eles estão convidados para o nosso Tikkun e a gente está convidado para essa atividade de Lag BaOmer deles. Acho que eu vou encerrar só a gravação que eu esqueci aqui. Boa noite para todos. Yes.